satu kimsan komuniya sumana kahiyati lima putewa. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro barroco luego del documental The Black Power Mixtape 1967-1975, con temas tan importantes como los que acabamos de ver. Esta transmisión conjunta con Cine Migrante marca un hito en el Festival Arica Nativa con la presentación de la categoría África. Hoy tenemos a dos invitados excepcionales en este encuentro titulado Black Power, Power to the People, el pueblo afroamericano en pie de lucha. Nos referimos a Florencia Massadi, directora del Festival Internacional Cine Migrante, y a Cere Bello, parte del proyecto Crystal House en Brooklyn. Agradecemos a Sanders Films por el apoyo en la traducción con Rodrigo Albornoz. Antes de comenzar este encuentro, les contamos que Arica Barroca este año se suma a iniciativas que van en ayuda de personas afectadas por la crisis sanitaria en que nos encontramos. Les invitamos a sumarse a las campañas solidarias de Cáritas Chile y la Fundación Recrea, las que pueden encontrar en www.aricabarroca.cl/COVID-19. Para comenzar esta nueva transmisión, saludamos a quienes hacen posible este encuentro: al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, a la Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. Le recordamos a quienes nos acompañan en Zoom que pueden dejar sus dudas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Quienes están viendo a través de Facebook Live pueden escribirnos en los comentarios de la transmisión y al final los compartiremos con nuestros invitados. Dejamos en la pantalla a Florencia Massadi, directora del Festival Cine Migrante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradecerles a todas y a todos que estén compartiendo este momento con nosotras a través de la proyección de Black Power Mixtape, una película que el Festival Internacional Cine Migrante presentó en el año 2015 y que para nosotras era muy importante poder revisitar desde las lógicas de la contemporaneidad, desde el hoy. Parece que es una de las cosas más importantes que puede generar el cine, esa capacidad de reflexión casi universal y por momentos casi atemporal. En ese sentido, bueno, simplemente quería compartir un poco algunas reflexiones, más obviamente desde el ámbito como directora del Festival Internacional Cine Migrante, más del ámbito de lo que significan para nosotras las políticas de las imágenes, ¿no? A lo largo de todas estas semanas hemos estado viendo cómo en los Estados Unidos el pueblo afroamericano, miles de jóvenes afroamericanos y afroamericanas se han levantado una vez más en función del reclamo de sus derechos políticos, en función del reclamo de sus derechos a existir en este mundo de manera equitativa. Sin embargo, cuando uno piensa en lo que significa la posibilidad que se tiene de reproducción y de hechura de las imágenes, a nosotras nos parecía muy importante poder pensar en aquellas imágenes que pueden producir algún tipo de posibilidad insurreccional. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Festival Cine Migrante hace muchos años, justamente por su, diríamos, como manera de entender la cinematografía vinculado a quienes hemos nacido de esa herida colonial, a quienes somos parte y producto de esa conquista, colonización y esclavización. Entendemos que si hay algo que tenemos que poder habitar como imagen, es la imagen de nuestra potencia política, de nuestra manera de organizarnos, de nuestra manera de entender el mundo, y esa manera de organizarnos y esa manera de entender el mundo tiene que poder producir una forma en la que nosotros dejamos de ser esos cuerpos tan solo apaleados, esos cuerpos que tan solo pueden habitar los suburbios
de las ciudades para pasar a ser los cuerpos políticos, los cuerpos que pueden entender un mundo, y no solamente para nosotros, sino para todas. Y esa manera de entender el mundo tiene una forma, tiene un color, tiene un sonido, tiene una manera de moverse en esta tierra. Y de alguna forma creemos que la película de Black Power Mixtape puede recuperar uno de los hitos más fundamentales que tiene este planeta en la lucha de los abyectos y de las abyectas, que es el movimiento Black Panther. En ese sentido, el festival realizó en el año 2017 una curaduría con uno de los directores más importantes para nosotras de la cinematografía del pueblo afroamericano, que es el director Billy Woodbury. En ese momento, en el año 2017, veíamos cómo desde distintas partes de América Latina, una vez más, se sucedían una serie de hechos que mostraban el límite que tienen estos procesos democráticos para integrar, y de alguna forma ese es el peor de los conceptos, sino para poder incluir nuestras existencias, ¿no? Resumíamos en el concepto Black Lives Matter, las vidas negras importan, un concepto necesario a reconstruir, que no solo pudiese encontrar la manera de habitar la negritud, la manera de reconstruir el concepto de negritud que ya en su momento Frantz Fanon había abierto y abre a todos los pueblos afrodescendientes en América Latina, sino reconstruir también un concepto que para nosotras es muy importante entender, que es el concepto de villeritud. La raza es un sistema tecnológico que lo que propugna es un dispositivo que la modernidad inaugura como para que las estructuras de las prácticas de la desigualdad se fundamenten en percepciones y valoraciones corporales. Esas percepciones y valoraciones corporales no solamente tienden a colocar de este lado a quienes poseen una identidad, diríamos, nacida de la esclavitud, sino también a quienes poseemos una identidad nacida de los orígenes de nuestros pueblos originarios, ¿no? En ese momento escribíamos un texto que me parece importante compartir y que me parece que abre un poco a esta conversación que vamos a abrir en este momento. Y bueno, simplemente de las alteridades que este sistema sabe catalogar, clasificar, estigmatizar, perseguir y asesinar. Cuerpos a los cuales la identidad sesgada del mundo del dinero del hombre blanco, conquistador, colonizador, no les contiene ni les pertenece. Trayvon Martin, Tamir Rice, Eric Garner, Vanessa Castano, Gabriela Narváez, Anjay Partner, Mike Brown, Brian Wallman, Facundo Rivera Alegre, Cristian Toledo, Mohamed Ichami, Adama Traoré y miles más son hoy asesinados por gobiernos que a través de su política institucional actúan tanto en el borramiento de la memoria colonial como en la reconstitución de una práctica de la raza bajo otras formas. Afroamericanos, musulmanes, hijos de alguien que no nació aquí, sino en alguna tierra conquistada, hoy abandonada a la merced de la dinámica del capital financiero, extractivo y expoliativo, mapuches, tobas, hijos de la Latinoamérica racial, disidentes culturales, disidentes sexuales, somos víctimas de un racismo cultural que no es simple xenofobia, no es el simple miedo al otro que se disiparía mediante un conocimiento más íntimo, sino es el resultado de una traducción interna de la División Internacional del Trabajo que alteriza la precariedad y precariza la alteridad. Precarizades, apaleades y perseguides podemos ser enumerados dentro de un listado de buenos resultados de un candidato a elecciones en un país del sur de América que se anima a mencionar dentro de sus logros un metro más de asfalto, un pibe más presos. El devenir de nuestros días nos obliga a pensar en el futuro, en nuestras acciones de futuro,
en donde la dualidad no nos pertenece, y en donde nuestras vidas sí importan. Tal vez, como decía Baldwin, el futuro del negro en este país es precisamente tan brillante o tan oscuro como el futuro del país. Depende enteramente del pueblo si van o no a encarar y lidiar y a abrazar a este desconocido de quien han hablado tan mal por tanto tiempo. Lo que la gente blanca tiene que hacer es tratar de encontrar en sus propios corazones, en primer lugar, por qué fue necesario tener un negro. Porque yo soy un negro, soy un hombre, pero si tú piensas que soy un negro, significa que lo necesitas. Y si yo soy un negro aquí y ustedes lo inventaron, entonces deberán ser ustedes quienes tienen que descubrir por qué. De alguna manera entiendo que el pensar el futuro hoy del pueblo afroamericano en los Estados Unidos es el pensar el futuro del pueblo en América Latina. Y en ese sentido me parece que es importante reconocer en la película que Goran Olson ha abierto una de las capacidades más importantes que tienen los procesos de racialización. Porque no solamente es determinar qué debe y qué puede un cuerpo, sino es entender esa potencia como una potencia de transformación. Antes de comenzar un poco esta charla con Acere, que me parece que es muy importante porque me parece que siempre lo que necesitamos que justamente es escuchar a los protagonistas y a las protagonistas de nuestra historia y a nosotras mismas. Quería principalmente agradecer al Festival Arica Barroca, quería agradecer al Festival Arica Nativa, con quien trabajamos hace muchísimo tiempo por instalar dentro del cine este tipo de cinematografías y estas reflexiones. Principalmente agradecer a Goran Olson, con quien hemos construido desde el primer momento en que nos hemos conocido, no solamente una amistad muy profunda, sino una manera de entender la política y de seguir habitando este mundo con imágenes absolutamente necesarias para estos procesos de transformación y sobre todo para los procesos de insurrección. Y dedicar de alguna manera esta proyección y este espacio, primero y principal, a muchas mujeres que han sido parte y que son parte hoy de la lucha que estamos viendo no solamente en los Estados Unidos, sino en muchas partes del continente. A Malven Tousey, quien es la que me ha dado esta chaqueta. Malven Tousey es una de las mujeres más importantes en este momento, que está en pie de lucha en Francia, a quien su hermano fue asesinado en abril del 2012 en manos de la policía racista de Francia. A Vanessa Rúa, quien es la hermana de Luciano Arrúa, uno de los chicos, de los pibes de nuestros barrios, que también fue asesinado por la policía en el año 2009, y principalmente a todos los asesinados y asesinadas en manos de este sistema racista y colonial. Así que dicho esto, me interesaba poder empezar esta conversación con Acere, quien se encuentra acá también con nosotras, tratando de pensar lo que significa esta posibilidad de reconstruir una genealogía de la insurrección. La película Black Lives Matter se sitúa en un momento muy importante de la lucha del pueblo afroamericano y principalmente del momento en el que el movimiento Black Panther toma como principal relevancia en la lucha por los derechos políticos del pueblo afroamericano. De alguna forma, en la genealogía de la insurrección, podríamos encontrar como a lo largo de todo este proceso, que también es parte de lo que estamos viviendo hoy en el 2020, diríamos tres estrategias políticas. Por un lado, la estrategia de la no violencia, que diríamos inaugura Martin Luther King. Por el otro lado, la estrategia, diríamos, más institucional, y por el otro lado, la estrategia más radical, ¿no? Esa estrategia
en la que Malcolm X aparece como una de sus primeras figuras y que de alguna forma la película muestra cómo hoy en el movimiento de mujeres afroamericanas, en el feminismo negro, está su continuidad. Entonces quería preguntarle a Cere si pudiese hacer de alguna manera en esta genealogía un recorrido que podría tener como uno de los principales hitos antes del 2020, lo que fue el asesinato de Trayvon Martin, ¿no? Y el levantamiento también de muchas ciudades de los Estados Unidos en función de este asesinato, como uno de los ejemplos de los distintos asesinatos que vive ese pueblo en manos de la policía, en donde el gobierno era el gobierno de Barack Obama, y en lo que significa hoy el asesinato de George Floyd con el gobierno de Trump, incluyendo de alguna manera también lo que significa, o lo que el coronavirus, ¿no? el COVID-19 viene a mostrar como desigualdad sistémica, como esa desigualdad en la que las muertes principalmente son las muertes de los sujetos racializados. Okay, Sarah, you can activate your microphone now. And Fleur said that if you can do a tour for us, like a journey to comment what has been the murder of Trevor Martin in 2012, all this movement that has been raised for that. How has the murder also of George Floyd in 2020 in the government of Donald Trump has been like a motivation for this type of movement? What does that mean? And also, what is that? Also, let's talk about the coronavirus, this inequality systematic, where the people that die is from another type of economic situation. What can you tell? What can you tell about that? So, one, perdón, porque yo puedo hablar en español, pero yo voy a cambiar a español en inglés, los dos, tú sabes. No problem. So, para comenzar, I think we have to start, you know, a lot of times when people think of the movement, or they think of Trayvon Martin, right? We're talking about something that is an orchestrated attack on the Black community, right? That has commenced from the 60s and continues to this day. It hasn't changed. We went from 200,000 people in prisons in the 60s, in 1968, and today we have 6.5 million in those that are incarcerated or surveilled by probation or on parole today. You know, so this is an orchestrated attack on our communities here. I'll stop there so you can translate. Okay. Él dice que todos piensan que este movimiento ha empezado por el asesinato a Trevor Martin, pero la verdad es que esto viene desde los años 60, que este es todo un ataque orquestado en contra de la comunidad afroamericana, que desde los años 60 hasta el día de hoy no ha cambiado, y que existe más de 6,5 millones de personas que están en prisión. Entonces, personas afroamericanas que están en prisión. Entonces, esto es un ataque orquestado por parte del gobierno, por así decirlo, o por las personas hacia la comunidad negra. Yeah. So, and when I say prison, I'm saying probation, parole, and prison. You know, so it's when we're trying to understand the prison industrial complex, when people are trying to, from the outside looking in, when you're trying to understand the prison industrial complex is connected to our military industrial complex.
Cuando la gente intenta entender desde afuera el hecho de hablar de la prisión de personas que están encarceladas, tiende a tender una, una forma errónea de entenderlo. El tema de las organizaciones de las prisiones también está conectado con las organizaciones militares del país. And so when the liberation movements were happening in the 60s, the Black liberation movements, the Indigenous liberation movements, the Puerto Rican liberation movements were happening in the 60s, the attack was utilized with the drug war into our communities and introducing a drug war into our communities. First, they said what they were going to do a war on poverty, right? But while they were finessing the media with this lens of the war on poverty, what they were really doing was generating a war on drugs that were going to be utilized to incarcerate and destroy the Black communities in urban areas here in Los Angeles, in Miami, in New York, in Chicago, right? This is the start of the gentrification or displacement process that folks are witnessing here right now with gentrification. Cuando en los años 60 se buscó hacer cuando empezaron los movimientos de movimientos de Puerto Rico, los movimientos de liberación, los movimientos de la gente afroamericana, se ideó una estrategia para hacer un ataque hacia las drogas, siendo que esto no fue así, porque la verdad la gente afroamericana estaba siendo atacada, ellos estaban atacando a la gente más pobre, y entonces en las principales ciudades como Chicago, Nueva York, Miami, todo esto se estaba viendo, y más que nada ellos estaban atacando en los años 60 se atacaba a la comunidad afroamericana y no a las comunidades, a la droga, como se está diciendo. Right. So when we're talking about the ruling classes here in the United States, especially here in New York City, we're talking about finances and we're talking about the real estate industry, right? The use of murdering us through law enforcement, right, happens every 23 hours. I know people hear about the big cases like Trayvon Martin, Sean Bell, these are big cases, but you have to understand these kind of state lynchings, these state murders happen almost every 23 hours. And those are the ones that we've reported on. Cuando hablamos de las clases dominantes en grandes ciudades como Nueva York, se habla generalmente de clases de finanzas, de economía, y que esas clases dominantes usan el asesinato de gente afroamericana, y que estos ocurren cada casi 23 horas. Casi cada día hay casi cada día hay un asesinato de una persona afroamericana en Estados Unidos. In law enforcement or someone in law enforcement. A través de las fuerzas de las fuerzas de la policía o de las fuerzas dominantes en la ciudad. The United States sees a lot of Blacks and it sees a lot of Latinos as a form of cheap labor or disposable labor. Dice que en los Estados Unidos se ve a los latinos como una forma de trabajo barato o como una forma de trabajo desechable. All right. So when you're understanding the prison industrial complex and you're understanding the impact of the prison industrial complex, you have to look at the economy and how it was designed, right? So when manufacturing left here in the United States in the late 60s, early 70s, and started going to South America and started going to India, started going to China, when they started bringing those manufacturings over there, it left a hole here for rural America. There was a hole. So what the military industrial complex did was it introduced the industrialization of prisons to better the economy for these rural areas to make up for the loss. Bueno, él dice que cuando todo este tema de complejos militares y de prisiones en los 60, casi a inicios de los 70, comenzaron a industrializarse, ocuparon esto como un tema de reclamo para poder así
encarcelar a gente para obtener más poder. Right? So our bodies here in the United States were commodities asking for human rights. Y por eso la gente en Estados Unidos está pidiendo y exigiendo sus derechos humanos. And so what you're seeing right now, the insurrection, right, is the denial of the structures of oppression that have been carried on for these last 40 years. And so now you're seeing the rebellions happen across America. Right now, there's been about 10,000 people who've been arrested across the country. And it's not going to stop. Dice que por eso se puede ver esta insurrección en los Estados Unidos, por eso la gente está moviéndose, ya está aburrida. Allá hay aproximadamente 10.000 personas arrestadas en los Estados Unidos, que este movimiento no va a parar por lo menos en un buen tiempo. I know people say racism, okay? But it's about white frailty. Not white supremacy, white frailty. Dice, When we talk about, go ahead. lo siento, oh, sorry. Dice que mucha gente piensa que esto es racismo, pero no es racismo, es como realeza blanca, no supremacía blanca, sino como un tipo de realeza blanca. White frailty, right? It's them trying to protect an identity of superiority that is unscientific and it doesn't exist. So when we talk about, lo siento, es un tipo de forma de proteger la supremacía blanca, no la supremacía blanca, sino esa superioridad que existe a través de eso. and so when we talk about anti-blackness, what we're really talking about is anti-humaneness, anti-humanness, anti-indígena. Entonces, cuando hablamos de un término de anti-negro, estamos hablando de un término de anti-humanidad, anti-nativos, anti-indígenas. Does that answer her question? Bueno, lamentablemente creo que Florencia se ha cortado su transmisión, se ha caído del sistema, así que vamos a tratar... se está conectando, me avisan. Perfecto, ya volvió Florencia, así que va a poder continuar con la conversación. Florencia, ¿estás ahí? Yeah, I'm here. Well, Florencia has lost connection, so are waiting for her. Okay. Se está volviendo a conectar Am recién. I still live? What? Am I still on? Yeah, you're still on. Okay, Don't no, worry. I just, to add to what I'm saying, and I think this is very important for audiences to understand, like when we're talking about state violence, we're not separating it from gender violence. Dice que es muy importante para que la audiencia entienda que cuando estamos hablando de violencia del Estado, no estamos hablando como una violencia, no es lo mismo que, por ejemplo, la violencia entre géneros, de género. Que muy, Right. You got to understand, we cannot rely on the state to end violence against women or to end sexual violence against women when it's the state who perpetuates violence against women. no podemos hablar de violencia contra la mujer si es el Estado el que provoca ese tipo de violencia. Right. So when we're in our communities, not only do we look to defend ourselves by the violence that's being targeted at us, right? But we're looking to create and looking to do and handle the violence within our communities also and hold ourselves accountable. Can you repeat, please, Sarah? So when we're fighting state violence, we're defending ourselves against violence that is targeted at our communities, but at the same time, we're taking care of the violence that's within our communities. Okay. Entonces él dice cuando nosotros luchamos en contra de la violencia que se vive, no estamos luchando en contra de la violencia, sino nosotros también se está luchando por la violencia que existe en nuestras comunidades.
Le pregunto Bien. nomás sobre Crystal House. Ahí llegó No, Flor. ha retornado ya Florencia, ha retornado Sí. a la conexión, así que podemos continuar con el... Sí, pero también, bueno, hay muchas personas dentro de las redes y también aquí en el Zoom que están queriendo saber sobre qué trata el proyecto en el que está Cere, que es de Crystal House, así que ahí para que Florencia continúe con sus preguntas, pero también para que llevemos a esa consulta, digamos, que hace el público, ¿no? Que quieren saber sobre el proyecto en el que participa Cere. Perfecto. Sí, en ese sentido quería como rescatar también las experiencias que se están teniendo de resiliencia en las distintas, diríamos, como geografías, em, en donde me parece como una de las cosas interesantes que también deja el ver la película y el ver el movimiento Black Panther y el ver la forma de organización y las estrategias. Me parece que estamos ante un momento en la actualidad en donde también las estrategias de organización pasan por estrategias de cuidado, pasan por estrategias de acogida, pasa por existencias, o por modos de generar una manera de habitar nuestra casa, una manera de habitar nuestros días. Si hay algo de alguna forma que la lucha de la década del 70, no solamente en los Estados Unidos, sino que creo que también en toda América Latina, nos ha dejado también como desafío, es entender que no solamente la lucha por el poder implica el armado de estrategias político-partidarias, armadas y revolucionarias, en el sentido de atacar el poder del Estado, sino que también es generar contrahegemonías, modos contrahegemónicos de habitar, modos contrahegemónicos de vivir nuestra cotidianeidad y también nuestros cuerpos. Entonces quería preguntarle a Cere cómo se inscribe el proyecto que ellos están llevando a cabo en los Estados Unidos en nuestras nuevas estrategias contrahegemónicas. Okay. Sir, she wants to ask you about this project that you're taking in the United States, about the Crystal House, right? Crystal House. Yeah. We started Crystal House because of the displacement and militarization that was going on in our community. And when we say militarization, we're talking about police brutality and the violence that the state inflicts. And then when we talk about displacement, we're talking about gentrification. We're talking about the segregation that exists here in housing for Blacks and for Latinos. What was the question about Crystal House? ¿Cuál fue la pregunta sobre Crystal House, Flor? Vale, voy de nuevo. La pregunta es que así como vemos que en la década del 70 y en la década del principalmente en los 60 y en los 70, las maneras de organización que habían tenían que ver con entender una manera de organización que implicase la lucha por el poder desde la conformación de partidos políticos y al mismo tiempo también desde la conformación de organizaciones armadas en función de poder llegar o poder discutir el poder del Estado. Entiendo que a lo largo de esta década, principalmente de los 90, pero se inicia creo que en el año 2000, una manera de entender que también las discusiones por el poder tienen que ver con realizar prácticas de discusión y de modo de habitar contrahegemónico, en donde no solamente se discute la manera de organización a través de los partidos, sino también la manera de organización de nuestra contemporaneidad, en donde los espacios de acogida, el espacio que habitamos, la manera de entender nuestras corporeidades, la manera de entender nuestra práctica sexual, es parte de nuestra forma contrahegemónica de discutir, de alguna manera, el poder. Entonces quería preguntarle cómo diríamos, cómo el movimiento también tiene una representación en lo que es el proyecto que
que están llevando a cabo en Brooklyn. Okay, so well, she said that in the 70s, the way that the political parties and armed organizations were created, to organize themselves to fight for the power, and also how this movement was created in the 90s. To understand the ways of understanding the economic forms. So she wanted to ask how is the movement that is represented through all these years, that how is the movement that is happening today in the United States? I mean, it's an exciting time right now here in the United States because of the masses that have hit the streets, you know, and I think it's an awakening for folks that are actually coming out in the streets. There's a lot of, you know, people out there for Black lives, to talk about the authoritarian nature of Donald Trump and the local governments here, you know. So for us, this is our moment where a lot of folks are going to get an education about who's actually doing the work and who's actually just talking about the work. Bueno, dice que el movimiento, el proyecto que está ocurriendo ahora en Estados Unidos es como un despertar de la gente, porque está entendiendo qué está pasando, quién realmente controla un país, por así decirlo, que la gente ya está cansada y que esto es como lo mismo, por así decirlo, que pasó en Chile, un despertar de la gente para entender lo que realmente está pasando. This is a chance for us to really attain institutional control from a community, like a local community level, and to hold these institutions that are in our community, because we don't have control of them, you know. They have power over us and we have no say in the ways that they're policing our community. Dice que este es como un proyecto, un movimiento para que se puedan las comunidades locales puedan tener un tipo de participación en no en la política, sino en la forma de poder llevar el país y en la forma de poder llevar un país, por así decirlo. For institutional control. Para el control institucional. Thank you. Acere, ¿podrías contar un poco cómo funciona el proyecto? O sea, a qué comunidades acoge y cuáles son las distintas como proyectos que están desarrollando. Sarah, can you talk about the project that are you participating and what communities are you helping? Say again? Can you tell us about the project that you are creating or participating, and then how and what communities are you helping? Okay. One, we're not helping any communities. It's solidarity, right? Mm-hmm. We're not coming from a charity perspective. This is solidarity economics that we're practicing, mutual aid economics that we're practicing at Crystal House. Mm-hmm. Dice que él es como un tipo de solidaridad que es Crystal House para ayudar a ciertas comunidades afroamericanas. We build self-determination and self-reliance here. Que están construyendo determinación propia y determinación propia. Right. The individuals that come through here identify as Black and brown, African descendant, and indigenous descendants. Dice que las personas que van allá se definen como negros y cafés, por así decirlo, como indígenas, marrones, sí, por así decirlo, marrones y indígenas. It's a space for people who've been targeted by the state, institutional and personal violence.
Es un espacio para la gente que ha sido violentada por el Estado y para la gente que ha sufrido este tipo de violencia represiva. And so we wanted to make sure we had a space for folks to heal and decolonize and not worry about paying 3/4 of their paycheck to rent. Dice que entonces para ellos querían hacer este espacio para que la gente pudiera relajarse, para descolonizarse también, eh, y para que ellos, por ejemplo, pudieran no tener que pagar unos 3, 4 meses de renta. Right? It's a low cost space. Some people stay here based on their sweat equity, and some people don't pay at all. Dice que es como un tipo de alojamiento donde la gente se queda sin problemas y que hay personas que incluso no pagan nada. We support the individual's social, political, or cultural work that comes through here, this space. So they'll work on issues from food justice to police brutality to education to mental wellness. Can you repeat, please? You Yeah, had like so- a little delay. Yeah. Sorry. Individuals come. It's a space to support the leadership of people in doing political work, cultural work, social work, and economic work in our community. Ya, es un espacio para apoyar a la gente que está haciendo un trabajo cultural, un trabajo político, y para ayudarlos, para ayudar a personas que están haciendo ese tipo de trabajo en su comunidad. The work that gets so unrecognized outside of the state. Ese trabajo que no es reconocido por parte del Estado. But here at Crystal House, folks have designed this place to make sure that that work continues and is supported through other means. Y para eso está Crystal House, este proyecto Crystal House, para que estas personas se sientan apoyadas por otros medios, por así decirlo. Vale. Sí, no. Sí, Flor, no, que quisiéramos contarte que ya estamos un poquito en el tiempo, pero nos gustaría que cerraras un poco con lo que quisieras comentar con Acere, o si Acere también quiere comentar algo, antes de pasar a las preguntas que nos tiene preparada Daniela, que son las preguntas que ha ido haciendo el público desde las redes sociales. Así que vamos contigo, Flor. No, nada, simplemente agradecer este momento y bueno, parece Yeah. que es un momento importante para entender algo que en general, bueno, no sé cómo se vive en Chile, pero me parece que es interesante porque, bueno, Argentina siempre ha sido un país antiimperialista en algún sentido, hay un reconocimiento muy grande de una identidad muy antiimperialista, muy anti-yanqui, pero sin embargo es como muy importante dar cuenta que la lucha de los pueblos es la lucha de los pueblos en todas las latitudes, y como dice un investigador de aquí, que la verdad le agradecemos muchísimo porque es quien ha logrado traducir muchas cosas de la lucha del pueblo afroamericano al español, Ezequiel Gato. De alguna forma tenemos que empezar a tender los puentes que nos dan cuenta que lo que el pueblo afroamericano está discutiendo es también parte de lo que el pueblo de América del Sur necesita discutir, y que de alguna forma la insurrección que hoy está viviendo el pueblo afroamericano es parte y tiene la misma esencia de las insurrecciones que vivimos en América Latina. Así que bueno, aprovechar esta oportunidad para tender esos puentes, para darnos cuenta lo que implica esta forma de vinculación que nos permite vincularnos por fuera de las estrategias de poder y reconocer en esto, en la lucha del pueblo, la lucha de todos los pueblos. Sí, bueno, antes de pasar a Acere, yo te puedo comentar que hemos estado durante esta semana teniendo paneles bastante vinculados hacia el tema, y a propósito, como tú preguntas, qué sucede un poco en Chile,
bueno, en Chile yo creo que se sigue con una movilización constante en estos momentos, precisamente y por esta pandemia bueno, hoy mismo incluso perdimos a un nuevo comunero mapuche, así que hay una necesidad imperante, la verdad, de esta unión, ¿no? De esta como bajada de fronteras, ¿no? Unir a los pueblos, unir al movimiento indígena. Aquí en el mismo festival han estado habiendo paneles con diversas representantes, mujeres en su mayoría. Aquí en Arica, por ejemplo, tenemos hace muy poco reconocido al pueblo afro-tribal, o sea, tribal afrodescendiente, por la institucionalidad. Sin embargo, fue un reconocimiento, ¿no? muy tibio por el presidente Piñera, por supuesto, una quizás, quién sabe, una estrategia política, ¿qué podríamos decir? No lo sabemos, la verdad, pero nuestras compañeras, de hecho, en esta semana comentaban, nuestras compañeras del pueblo tribal afrodescendiente, que bueno, el racismo continúa, ¿no? Y en estos momentos más que nunca, viendo también lo que está sucediendo en Estados Unidos, aquí se está impulsando mucho más esta campaña, ¿no? del antirracismo. Si bien es cierto, la comunidad afrodescendiente aquí en Arica es muy reconocida, ¿no? La tenemos inserta. Yo soy afrodescendiente, aunque no soy negra, soy afrodescendiente, mi madre es afroperuana, y estamos todos bastante mestizos, ¿no? Mezclados entre muchos pueblos, mucha comunidad aymara. Entonces, en este territorio, por lo menos, estamos en continua lucha y en continuo camino de poder unir a los pueblos. De hecho, yo creo que esta es la oportunidad desde estos festivales, ¿no? Donde dan estos espacios también para que se pueda visibilizar hacia el mundo. Así que agradecerte muchísimo, la verdad, Flor, por tratar también de vincular este tema. Cine Migrante sabemos que tiene muchos años de trabajo en esto, de poder generar también, aparte de la visualización, ¿no? de algunos realizadores que trabajan sobre el tema, también ir a esta discusión, ¿no? Que no quedan como un mero discurso, panfleto, sino que nos traen a esta reflexión constante. Así que quisiéramos también pasar a Cere un poco, si es que quiere comentar algo más, o si no, pasamos a las preguntas. No sé, Rodrigo, para que le comentes. Okay, do you want to add something more, Acer, about all this topic? I know people are hearing a lot of talk. I don't know if you guys are hearing a lot of talk, but there's a lot of talk between like the good protesters and the bad protesters, you know? This is a tactic by the media and by the state that they use to lower the militancy of our movements. Well, él dice que no sé si la gente está al tanto de todas las charlas que hay entre los protestantes buenos y los protestantes malos, por así decirlo, pero existe una brecha bien grande entre esas dos, como esos dos polos que existen. Y que, what did you say at the end, sir, please? It's a way to dilute the militancy of our movement. Y que esto es como esas charlas o esas discusiones que hay, es como una forma de diluir la lucha que está ocurriendo, que está llevándose a cabo con este movimiento. Yeah, for the state to have peace, it's the absence of us self-defending against ourselves. Dice que para que el Estado consiga paz, se consiga la paz, para el Estado ellos deben desaparecer, los protestantes. And they will call us looters. Y que también lo siento, y que también lo llaman como los saqueadores, como los famosos saqueos que hubieron acá en Chile. Yeah, they'll call us the looters, but meanwhile, it's the government that's looting our social services, from education to healthcare, you know, to housing, right? They're looting, or the austerity cuts are happening here and of course, worldwide. Sí. Dice que el gobierno los llama saqueadores a los protestantes, pero mientras lo que sucede es que el gobierno está saqueando los derechos básicos de las personas, como por ejemplo la salud, la renta, el derecho a la casa, el derecho a la educación. Entonces esa es como la hipocresía que hay ahí.
That's it. Eso nomás. Bueno, la verdad que para nada diferente de lo que vivimos en Chile. Para Así. nada diferente. Así que muchas gracias a Cere, muchas gracias Flor por reflexionar sobre esta temática, bueno, a la película también, ¿no? A Orson, por darla, ¿no? Gracias a Cine Migrante también por permitir esta conexión. Así que vamos a invitar a Daniela Segarra, que es nuestra compañera de producción, para que nos pase un poco las preguntas que ha ido realizando el público desde Facebook Live y también aquí en Zoom. Daniela. Hola Claudia, hola Flor. Hi, Hola. Acere, mucho gusto Hi. de tenerlos en nuestro festival. Han llegado muchas preguntas para ambos, para que la contesten en conjunto también. Vamos con la primera, de Gabriela. ¿De qué manera la comunidad latina puede sumar a la lucha liderada ahora por la comunidad negra, entendiendo que no representamos el privilegio blanco y que como comunidad explotada históricamente hemos sufrido y resistido al imperio estadounidense? ¿Para hacer? Acere, Rodrigo, si le puedes, por Okay. favor, traducir. Yeah, what's the question? Okay, I'm going to do. In what way the Latin community can help all this Black movement? Because both sides are being like governed by this imperialism from the United States. In what kind of help can the Latin community give to the Black community these days? To recognize our anti-Blackness. Dice que la forma que los podrían ayudar es para es reconocer el término de anti negro, por así decirlo, anti persona negra, por así decirlo. You know, a lot of us are mixed, you know, and we don't take time to check the people who have the sentiments of anti-Blackness in our families. We don't hold them accountable for their beliefs and their attitudes. Dice que muchos de ellos están mezclados y que no nos tomamos el tiempo de entender y de analizar el sentimiento antinegro que tienen nuestros familiares o conocidos. Here in the United States, the same way they use the Ku Klux Klan to come into our demonstrations, which is what they're doing right now, these right-wing groups like Ku Klux Klan, they use right-wing Latinos, right, from the Dominican Republic, from Central America, from South America, even the Cubans, the Gusanos, right, against movements for justice. Dice que es algo parecido al famoso caso de los Ku Klux Klan, que están usando a los mismos latinos como puertorriqueños, cubanos, para que estén en contra de estos movimientos que pelean por la justicia. Just like the Gusanos and the Cubans in Miami that are counter-revolutionary to the Cuban Revolution in Cuba. Tales como el caso de los gusanos o de los cubanos que están en Estados Unidos, que están en contra de la revolución cubana. Yeah. Our skin privileges have to be called in question and have to be utilized in struggling for the liberation of our darker melanated brothers and sisters. Can you repeat the first part, please, Azore? Our skin privileges, our light skin privileges have to be utilized in order for the Black liberation struggles to be won. Dice que los privilegios, por así decirlo, de las personas blancas tienen que ser utilizados para que la lucha de la liberación de la gente negra que sean utilizados para que todo esto sea una sola cosa, un solo sentimiento, movimiento. All right. Are your retirement funds being used for a bigger surveillance state? Are you invested in technology that's increasing surveillance state in Black and Latino, in Black communities? You know, how are your retirement funds being used? You know, how are your taxes being used? How is your voice being silent? Right? When you're standing up for other people and humans, Sí. for human rights.
Dice cómo está siendo utilizada tus fondos de pensión, cómo están siendo utilizados los impuestos, cómo te silencia la gente para, para callar los derechos de los negros, de las personas negras, afroamericanas. No, muy distinto a lo que pasa aquí, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se percibe una unión entre distintas minorías o grupos oprimidos durante las protestas? ¿Hay una coordinación entre los activistas para darle más fuerza al movimiento? Okay. Is there like, can you perceive like a connection between the protesters to make this like, ¿puedes repetir la pregunta, Daniela? Voy a pasar a otra pregunta mientras te busco esa, ¿ok? Ah, ok, lo siento. ¿Cómo es la situación de la población hispana en Estados Unidos? Sorry, this is another question. I forgot the last question. So this is another question. What is the situation of Hispanic population in the United States? What is the what? The situation of Hispanic population in What's the the last- United States. Hispanic what? The Hispanic population. Oh, I mean, listen, I mean, that's a diverse crowd you're talking about. You know what I'm saying? I mean, a lot of people don't even identify as Hispanic anymore. The situation right now, I mean, you know, look, we got a lot of immigration concerns, right? When we're talking about the police brutality here, you know, it goes hand in hand with the ICE detention centers and the tightening of the borders. You know, it goes hand in hand with the kind of military support right-wing governments get in South America, you know? So all these things are connected. These things are not separate from each other. So when we're talking about the situations that are created in South American countries for Latinos to come here to the United States, those conditions are created, you know, and I'll give you an example about Cuba, you know what I'm saying? Like in Cuba, when the conditions, as far as Batista was concerned, that was a police state in service of US imperialism, right? What ended up happening? The right-wing Cubans ended up coming here to the United States, you know? And so the big populations come here and again, like one of the biggest things is around the law enforcement of ICE, the military aid to right-wing governments in South America. Like these things are connected. You can't separate those things. Like our struggles are intertwined with the Black liberation. These are not separate issues. Dice que, bueno, en Estados Unidos hay personas que son como dos bandos distintos, que hay personas que ya no se consideran ni siquiera personas latinas o como de la población hispana. Dice que estos dos ámbitos de la situación están conectados porque cuando la ultraderecha vino de Cuba, del movimiento del orden de Batista, las personas también peleaban ahí, entonces no son cosas cosas que no puedes separar, son que están ligeramente unidas estos movimientos de la población hispana que lucha y la población afroamericana. The expansion of detention centers and locking up Latinos in those detention centers is the same kind of expansion the prison industrial complex is doing. You know, these are not separate issues. They have different names, but they're the same enemy. Dice que el encarcelamiento de las personas latinas, la discriminación de las personas latinas es lo mismo que se refiere son lo mismo como estos organizaciones militares de prisión, que al final tienen distintos nombres, pero siguen siendo lo mismo, sigue siendo como el mismo tipo de discriminación, el mismo tipo de discriminación. Y que el sistema carcelario estadounidense que encarcela al pueblo afroamericano es el mismo sistema carcelario de detención de migrantes, es exactamente lo mismo, está regido bajo la misma industria armamentística y de control.
Voy con la siguiente pregunta para Flor. Me tocó ver muy de cerca el trabajo que hace Cine Migrante y junto con la comunidad senegalesa, que en el gobierno de Macri fue bien oprimida. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo vive la comunidad? ¿Hay algún cambio? ¿Sigue la represión? ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Bueno, puedo contar un poco, porque bueno, no soy parte de la comunidad, pero sí, Cine Migrante trabaja hace aproximadamente 11 años conjunto con la comunidad. De hecho, esta película de Black Power Mixtape es una película que Goran Olson proyectó en un espacio propio de la comunidad senegalesa para reflexionar también un poco sobre lo que significa esa construcción del concepto de negritud y un poco para entender los fundamentos de una sociedad racista. La realidad es que nosotras en la Argentina, recién en diciembre del año 2019 comenzó un nuevo gobierno, un gobierno que de alguna forma cambia absolutamente lo que fue el paradigma del gobierno anterior, del gobierno de Mauricio Macri, un gobierno absolutamente neoliberal, un gobierno absolutamente represivo y con fundamentos económicos, políticos, sociales y culturales absolutamente racista. Eso hace que, bueno, que hace muy poco tiempo que de alguna manera el nuevo gobierno ha podido o ha empezado a deconstruir todas aquellas bases económicas y políticas y de violencia institucional que estuvieron durante 4 años. En este caso, igual lo que sucede es que nosotros estamos con medidas de confinamiento desde el mes de marzo, desde inicios de lo que fue la pandemia aquí. Entonces, bueno, la mayor parte de la comunidad senegalesa es una comunidad que desarrolla su actividad en la vía pública y esto obviamente ahora se ve absolutamente impedido, para lo cual de alguna forma, al igual que está pasando en otras partes del mundo, los sectores más vulnerados, diríamos, o los sectores que están desarrollan sus actividades más en la economía, diríamos, como precaria o en distintos ámbitos de la economía no formal, están teniendo bastantes dificultades, más allá de que el gobierno nacional ha dispuesto una serie de medidas de contingencia que hacen que, bueno, que se pueda asistir a algún tipo de ayuda y de un reconocimiento de justamente los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, recibir un subsidio individual que se está dando para, bueno, para poder paliar un poco los problemas económicos que se están teniendo. Así que eso por un lado, y por el otro lado, bueno, la mayor parte de, algunas partes de los gobiernos estaduales, o sea, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el alcalde, diríamos, de la ciudad, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es parte de la misma alianza política de lo que era el presidente Macri, que es una alianza política de derecha. Entonces el espacio público de la ciudad es un espacio que permanentemente quiere blanquizarse, y la discusión en torno a la utilización del espacio público es una discusión que está permanentemente en las calles. La policía constantemente reprime a los manteros que se encuentran en la vía pública realizando tareas de subsistencia. Así que bueno, por ahora diríamos que está como todo bastante difícil. Eso no quiere decir que, bueno, que exista tal vez, y es por lo que estamos luchando todas las organizaciones, un proceso de regularización de los migrantes aquí presentes en la Argentina, que eso, bueno, como ustedes saben, cuando una persona puede acceder a un documento, eso hace a la posibilidad de acceder de manera equitativa al trabajo y a determinados derechos, y un poco es lo que se está trabajando por parte de todas las organizaciones ante la situación del COVID-19. Muchas gracias, Flor. Vamos con la última pregunta, que es para Seré, que dice: ¿el legado
dejó el gobierno de Obama y realmente se percibe a Trump como su antagonismo? Okay, Sarah, this is another question. What legacy the Obama's administration left, and is Trump really perceived as its antagonist? Look, man, Trump and Obama, man, listen, they're one and the same. They're one and the same. Don't get it twisted. You know, Obama was a sleeping pill for the American public. Okay, él dice que Obama y Trump eran lo mismo, eran casi lo mismo que Obama. And Obama was a sleeping pill for the que American people. Sí, y que Obama era como una pastilla para dormir para la población norteamericana. Right? He continued on the same policies with immigration. He continued on the same policies against foreign invasion. He had drone attacks galore. You know, this is a war machine. You know, and so when you have a president up there, they're representing that war machine. They're not representing the people on the ground. Dice que Obama continuó con las mismas leyes de inmigración, con las mismas leyes de segregación, por así decirlo, que el Estado era como una máquina de guerra, que el Estado no se preocupaba de la gente y de las personas, era como una sola máquina de guerra. Don't drink the Kool-Aid. You know what I'm saying? That's a distraction. That's an illusion. Dice que no beber el Kool-Aid, que es una bebida de Estados Unidos, como una distracción para ellos. It's what we call neocolonialism and using your color for a cover. What did you say? It's what we call neocolonialism and what you use your color for a cover. Es lo que definimos como colonialismo, y es lo que ocupas como tu color para cubrirte. For the same white supremacist mentality and for the same racialized capitalism that exists here in the United States. Por la misma supremacía blanca y por la misma imperialismo blanco que existe en Estados Unidos, basado como capitalismo. ¿Qué viene ahora para Crystal House y Cine Migrante? Con esto cerramos. Okay. What is your projection for Crystal House in the future? If we survive. Si sobrevivimos. Yeah. I mean, we've been doing good for 19 years, you know, that's with police break-ins and, you know, fighting a legal case for the land. Right now, we are getting ready to do trainings around how state violence and gender violence are the same, and getting the men and women ready to, you know, keep doing the work with the trainings and the workshops. Also, Crystal House has been a sanctuary space for people who are in trouble with ICE. And so they have 72-hour, we give them a 72-hour a stay here, and we protect them from any ICE agents trying to capture them and engage them. Okay, dice que han llevado bien este proyecto por casi 19 años. Dice que ahora están empezando a hacer como capacitaciones, sí, capacitaciones para las personas que han sufrido violencia de género o simplemente violencia, que también Crystal House es como un espacio libre para todas las personas que han sufrido estos tipos de discriminaciones y violencia y que no pueden pagarse o que pueden estar ahí. También para las personas que sufren de AIDS o AIDS. No, yeah. That what you would call it, that it's a sanctuary space, and that we're going to continue utilizing the space for militant leadership. Okay. Dice que es un santuario y que para las personas y que van a seguir ellos van a continuar para crear un tipo de liderazgo en las personas. When Crystal House is not reformist. We want an abolition of prisons, and we want an abolition of racialized capitalism.
que ellos quieren lograr la abolición del racismo, que ellos quieren lograr la abolición del racismo. Vale. Bueno, no, para Sí Migrante viene, creo que un momento muy necesario, creo que como un momento que estamos viviendo como sociedad en general, que es poder entender cuáles son las claves que hemos tenido a lo largo de este tiempo para habitar esto que estamos viviendo, en el sentido de que Cine Migrante es un festival que ha venido trabajando ya hace más de 10 años cuestiones vinculadas a racialización, cuestiones vinculadas a modos de gestión de nuestros vínculos en función de entender que este mundo es necesario habitarlo de una manera absolutamente diferencial para poder generar un futuro. No es casual que hace 2 años el Festival Cine Migrante es un festival que abordó la capacidad que tenemos como sujetos del sur de comprender el futuro por fuera de Occidente, dándonos cuenta que evidentemente dentro de estas formas de explotación, dentro de estas formas de relación entre los seres humanos y entre nosotros con la naturaleza, no existe una capacidad de futuro para una gran parte de la población, como somos nosotros y nosotras, los pueblos del sur, los sujetos racializados, aquellos que nacimos de la conquista, del robo de la conquista y de la expropiación del colonialismo. Así que el migrante viene con una nueva, diríamos, una posibilidad de una edición que revisite esos grandes momentos para ponerlos como a reflexión del momento contemporáneo. Bueno, queremos agradecer a Florencia y a Cere por poder compartir junto a nosotros esta jornada después de esta gran película que pudimos presenciar dentro de la programación del Festival Arica Barroca. Agradecer también a Daniela que pudo traspasarnos las preguntas del público, de la gente que ha estado viendo esta transmisión. Bueno, sin duda, darles un gran abrazo de aquí de Arica. Ojalá algún día podamos encontrarnos en esta tierra tan bonita, o nosotros también acompañarles donde ustedes habitan. Es en estos momentos que precisamente conversábamos el otro día junto a Francisco Huichaqueo, que son momentos de gobiernos genocidas, terricidas, así que tenemos que estar más unidos que nunca, quienes estamos trabajando en estas temáticas. Así que un gran abrazo y esperamos verlos también dentro de alguna otra programación futura de este festival. A Cere, mucha fuerza, mucha resistencia, compañero. La lucha Gracias. es dura, pero venceremos. Así que, sin duda, mucha, mucha, mucha fuerza. Igualmente. Continuamos Vale, entonces. gracias. Muchas gracias, Florencia, también. Bueno, continuamos invitando a todas las personas, perdón, me estoy olvidando de agradecer a Rodrigo Albornoz, que ha estado también aquí acompañándonos. Sin ti, Rodrigo, la verdad, no podríamos traspasarle a toda la gente que está escuchando esta transmisión, así que agradecerte muchísimo. Y al festival también que nos ofrece esta posibilidad de tenerte con nosotros, ¿sí? Bueno, ahora sí, invitar a todas las personas que están viendo esta transmisión a que nos acompañen en la ponencia de mañana. Investigar, crear, enseñar y escuchar es descolonización, Orquesta Plurinacional de Instrumentos Nativos, con Josué y Edwin Conde a las 16 horas mañana. A las 18:30 horas tendremos también la charla La Nueva Realidad con el cineasta y director de la Escuela de Películas Nativas, Arturo Sinclair. Pueden también inscribirse en ambas actividades en www.aricabarroca.cl y una vez allí no olviden pasar por la Galería Barroca, por supuesto que este año trae 10 exposiciones de artes visuales y fotografía. Entra a Templos Andinos y recorre la ruta de las misiones de manera virtual. Conoce los mejores productos de arte y diseño también en nuestra feria Neo Barroca. Agradecemos a Voces Diseño, un gran emprendimiento local ariqueño, que ha estado acompañándome durante todo el festival desde el vestuario. También entren a www.aricabarroca.cl/COVID-19
para conocer el trabajo que Cáritas Chile y Fundación Recrea está realizando para ayudar a las personas afectadas por la pandemia y si puedes apoyar a quienes hoy más lo necesitan. Síganos en nuestras redes y nos vemos mañana en una nueva jornada del Festival Arica Barroca, comenzando ya nuestra última semana. Nos vemos, Sayaricuna, nos levantaremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.